Es interesante pensar que cuando somos niños tenemos sueños enormes de lo que queremos llegar a ser. Todos teníamos ese sueño dorado de qué es lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. Yo en mi caso quería ser cartero. En Alemania, donde yo vivía, hay una gran cultura de la correspondencia y antes de los correos electrónicos y de los mensajes de WhatsApp, la gente se mandaba cartas. Y la gente era muy feliz cuando llegaba el cartero, porque traía noticias de sus seres queridos. Yo siempre deseé ser cartero y que la gente fuera feliz cuando yo llegara. Sin embargo, nos pasa mucho, amados, que llegamos a adultos y olvidamos esos sueños y que pasamos una vida adulta por completo de una manera muy improvisada. Y no estoy tratando de acusar a nadie ni estoy tratando de generalizar, es simplemente algo que es una realidad. Yo amé mi carrera, la verdad es que me enamoré del turismo a pesar de no haber estudiado turismo, pero tengo que reconocer que la gran mayor parte de mi carrera no fue algo planeado y que no era nada relacionado con lo que soñé. Nos pasa en nuestra fe. Llegamos delante de Dios y la mayor parte del tiempo no tenemos una idea de por qué estamos ahí y tampoco de para qué estamos ahí. Gastamos muchísimo tiempo orando sin tener claro el propósito. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Perdóneme la introducción tan larga, pero ¿a poco no es cierto? No sé si le pase a usted. Yo quiero entender que la gran mayoría de las personas les pasa como a mí, que llegaron más circunstancialmente a donde están que lo que habían planeado. Y se vale. O sea, funciona. Yo no me puedo quejar de un solo día de mi vida. Sin embargo, me pongo a pensar que no me puedo conformar en todos los aspectos de mi vida a simplemente llegar a ser o tener el resultado que se vaya dando. Tenemos un Dios que planeó el universo. Tenemos un Dios que escribió una Biblia que empieza con el alfa y que termina con el omega, que lo planeó todo. Y luego dice la Biblia que nos creó a su imagen y a su semejanza. Y hay veces que ustedes y yo estamos ahí. Mire, a mí me llama mucho la atención. Fíjese que curiosamente esta semana he tenido mucho esta plática con muchas personas. No sé ni siquiera por qué. Porque hay como una necesidad, y al menos en el mundo cristiano, yo soy cristiano evangélico, o trato de serlo. Y es bien chistoso porque a cualquier persona que tiene un poquito de conocimiento de la palabra o que enseña, todo el mundo le pone pastor como título y entonces lo traen a uno como pastor para arriba y uno pastor para abajo. Y luego es muy chistoso porque todo el mundo quiere que porque uno es pastor tenga una iglesia. Yo ya fui pastor de una iglesia durante 7 años y estoy muy agradecido por ese tiempo, pero entiendo que la Biblia tiene un montón de cosas, que no todo se trata de ser pastor de una iglesia y no todo se trata de estar directamente en una comunidad. O sea, somos parte de una comunidad todo el tiempo. Por eso la Biblia nos llama pueblo y por eso la Biblia nos llama cuerpo, pero no es específicamente en el cajón de eso. Pero cuando nos ponemos a pensar qué es lo que Dios quisiera de usted y de mí, ¿cómo deberíamos de funcionar? La Biblia tiene un montón de ejemplos bien claros y esta semana vamos a hablar de uno. Y curiosamente, no hace mucho hice una serie hablando de este tema, pero creo que hoy o esta semana no se va a parecer, porque habla desde la funcionalidad como tal y de entender que este sí es un propósito común, porque vamos a entender muchas de las cosas que hemos visto a lo largo y ancho de toda la Biblia y sobre todo en el funcionamiento del corazón de Jesús. Cuando vino a la tierra, lo que les dejó como instrucción a los apóstoles y que sigue aplicando el día de hoy. Y estamos hablando del hecho de ser árboles. ¿Y por qué árboles? Vamos a ver muchas referencias con respecto a esto, pero fíjese nada más qué interesante, porque la Biblia habla de que seamos árboles y le aseguro que usted debe de tener varias de ellas, pero hoy quiero hablar de las características de un árbol para que entendamos cómo es que nosotros funcionamos como tales. Un árbol, una de las cosas más impresionantes que siempre está dispuesto a dar es sombra. Un árbol nos protege del sol, nos protege a veces del viento, nos protege de la lluvia, ¿sí? Y es bien interesante, porque
la Biblia nos habla de la cobertura. Nos habla de cubrir a otros, de ser sombra a otros, de proteger a otros, de cubrir con nuestro conocimiento, a veces con nuestros bienes, a veces con nuestra sabiduría, a veces con nuestro amor, pero siempre nos lleva a cubrir a alguien. Así como los árboles proporcionan cobertura, nosotros somos llamados a dar cobertura. Número 2, un árbol tiene una cosa bien interesante, raíces. Y esto es algo que les da, número 1, estabilidad. Un árbol que tiene buenas raíces tiene estabilidad y aguanta de todo. Y estas raíces obviamente le ayudan para alimentarse, pero le dan estabilidad. Y la estabilidad lleva para 2 cosas. Número 1, como le decía ahorita, para aguantar los embates de la vida, del mundo y hasta del chanclas. Pero número 2, la estabilidad que proporcionan las raíces proporcionan y nos dan el pie para ser fieles, para ser leales, para ser constantes y para nunca dejar de ser. Porque como dice la carta a los Hebreos, Dios fue, es y será. Y como dice Génesis, Dios nos hizo su imagen y semejanza. Y usted y yo necesitamos raíces, quiere decir, necesitamos fundamentos en nuestra fe para poder sobrevivir a los embates sin daños, para poder ser fieles, para poder ser leales, para poder siempre tener un carácter como el de Dios. Número 3, y esto es algo bien interesante. Los árboles dan fruto, pero fíjese qué interesante es esto. Usted y yo nunca hemos visto a un árbol comerse sus propios frutos. Y esto, amado, cuando lo vemos como tal, va completamente en contra de la naturaleza del hombre. Porque el hombre quiere comerse sus propios frutos y quiere estar todo el tiempo recibiendo reconocimiento y recibiendo, ahora sí que algo a cambio de lo que está haciendo. Un árbol siempre tiene algo que dar. Si no es sombra, es protección o es un fruto. Dice la Biblia que a Dios nadie le gana a dar. Y cuando Dios nos hizo usted a su imagen y a su imagen y a su semejanza, y nos hizo usted y a mí de esa manera, quiere decir que nuestro objetivo es ser árboles para siempre tener algo que dar. Ahora, no todo es así como que tan radical y no todo es así como... No lo es. Pero qué delicia saber que el final de la ecuación siempre nos lleva al carácter de Dios. ¿No cree usted? Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.